¿por qué empezaste en esto? O sea, ¿qué te llevó a empezar en este mundo de la nutrición, de la salud mental, del equilibrio, del hábito diario? ¿Qué te llevó a esto? Que aquí donde lo veo voy a hacer 40 años. Y bueno, pues en principio la piedra angular fue de pequeño. Mi hermana compitió profesionalmente en atletismo. Okay. Y bueno, dicen que los que no somos buenos nos tenemos que meter como preparadores, ¿no? Entonces, bueno, yo derivé ciencias de deporte, entrenador personal y tal. Luego acabé con el coaching, que siempre me había gustado mucho deportivo. Como ya empecé a trabajar, tengo una empresa también de entrenamientos personales y demás, veía bueno, que necesitaba el otro pilar importantísimo, que era la nutrición. Pues me formé como nutricionista. Luego me especialicé con un máster en patología, sobre todo llevo tema autoinmune y oncológico. Vino un poco ligado porque mi madre sufre fibromialgia y bueno, pues que era una enfermedad que hace años era muy desconocida, ¿no? Ya. Y bueno, es verdad que la formación reglada al final es muy limitada, porque al final Sí. tal, y bueno, luego ya para cerrar el círculo di con algo porque siempre veía que bueno, la parte de nutrición, hábitos, deporte y tal funcionaba, pero me faltaba algo. Y era la parte, bueno, pues es un poco más global y di con la psiconeuroinmunología, siglas PNI, que al final lo que hace es englobar un poco todo, ¿no? Y cómo Okay. sistema hormonal influye en el sistema nervioso, sistema inmunitario, cómo todo tiene interacciones entre todo. Y bueno, pues soy el eterno estudiante, como digo yo, mi mujer que me aguanta. Tengo mi formación reglada y sigo estudiando, porque al final siento que tengo una responsabilidad con la gente que se pone en mis manos. Claro. Y bueno, eso me llevó hace unos años a hacer unas formaciones un poco holísticas y como mi nombre, yo soy el CEO de Salud Preventiva 360, pues un poco global, pues enseñando un poco todo lo que aprendí estos años, tanto para el ámbito sanitario de gente que quiere aprender un Okay. poco como yo, como unas formaciones más sencillas, pues como me ha pasado a mí, cuando yo no me dedicaba a esto, decía, jo, yo quiero aprender más y saber, y siempre picoteabas, porque yo intentaba englobar todo en una misma formación, ¿no? Y las consultas, pues igual, intento trabajar un poco especialmente patologías, que es donde más siento que saco un poco mi conocimiento. Algo que yo he escuchado, por ejemplo, es que muchas veces las enfermedades que las personas tenemos es debido a nuestro estilo de vida, a las emociones, por ejemplo, a cómo nos sentimos en el día a día. O sea, yo, por ejemplo, vi una entrevista de Marian Rojas Estapé, una psiquiatra, si no me equivoco, que a mí me encanta, me parece brutal, que decía que la mayoría de los pacientes que le llegaban a ella era porque tenían como que falta de saber cómo gestionar sus emociones y eso les llevaba a crear enfermedades. Entonces, por ejemplo, había gente que había llegado a tener cáncer por no saber cómo gestionar eso. Ya veo que tendemos en la sociedad y sobre todo ahora con las redes sociales a viralizar y a Justo. irnos a los extremos, ¿no? Ni es blanco ni es gris. Tú no puedes decir que un cáncer se genera solamente con una emoción, ni que un cáncer se debe a que duermas 4 horas. O sea, es un compendio de cosas que al final, sobre todo, un compendio de cosas trasladadas en el tiempo. O sea, no es una cosa. O sea, ahora entraremos un poco en lo que es la fisiología y que al final es como trabajo yo, ¿no? O sea, entendiendo de dónde venimos, lo que somos. Y desde ahí vas desgranando y vas entendiendo que la salud no es tan fácil. Claro. Y bueno, a veces el populismo y el tener redes sociales y tener muchos seguidores y tal nos lleva a tener unos mensajes que la gente, bueno, me agarro a eso y ya está. O sea, tema oncológico, que es una cosa que por desgracia sufren millones y millones de personas, es una cosa muy delicada y la gente muy atrevida, ¿no? Entonces hay un compendio de cosas que pueden hacer, cuando podamos pues lo vamos desarrollando, pero bueno, está claro que el tema emocional es una parte importantísima, sobre todo en el estilo de vida que se va generando en la sociedad. Ya. ¿Qué pasa? La sociedad contemporánea está creciendo a una velocidad brutal. La tecnología es una pasada porque nos está haciendo la vida muy fácil, pero nuestra genética y nuestro organismo no está evolucionando a esa velocidad. Y entonces ahí está habiendo un desfase evolutivo que es donde realmente está llegando a ver pues todo este tipo de patologías que hay, tanto físicas como psicológicas. O sea, nosotros al final tenemos una herencia genética, nosotros somos igual que el monito de hace 200.000 años, nos diferenciamos un 0,01 a nivel genético y nuestro cuerpo espera unas cosas. ¿Qué pasa? La vida va a una velocidad y nos está prestando otra y hay un desfase. La ciencia de la epigenética, ¿cómo crees que influye esto en nuestra vida? Y qué tan cierto, porque creo que también muchas veces se populariza tanto una palabra que la gente lo cree que ya que es mentira, que no, está diciendo estás vendiendo humo, lo típico que se dice. Epigenética al final, la definición de epigenética significa epi por encima de la genética. Entonces, bueno, siempre hemos estado hablando muchos años que el tema de, bueno, tengo esta genética, tengo la otra, y bueno, como que
bueno, es lo que me viene y vengo con este paquete y no puedo hacer nada, ¿no? Y la epigenética nos ha demostrado que una carga genética que llevamos es muy importante, Claro. pero a la vez el que esos genes se despierten o no, pues depende de esa parte epigenética, ¿no? Que al final la epigenética es nutrición, estilo de vida en general, que ahora hablaremos y demás. Entonces, bueno, es como hay un lema que me gusta mucho que dicen que, bueno, la genética carga el arma y Claro. la epigenética la dispara, ¿no? Entonces, bueno, eso como que lo resume mucho, ahora desarrollaremos un poco todo, pero bueno, entonces, ¿qué nos lleva a esto? A saber que tenemos que ser responsables de nuestra vida y no echar la culpa, bueno, es que los genes, que bueno, el gobierno, es que bueno, al final hay una parte que sí, que claro, cada uno nacemos con una carga genética, pero no sé si es el 97, hay autores que dicen el 93, otros el 87, pero que hay una parte importantísima que depende de nosotros, pues es clarísimo. De hecho, yo te puedo contar un caso rápido. Yo tuve una paciente en consulta hace muchos años y esta paciente tenía una hermana gemela. Ella desarrolló un cáncer de estómago y la hermana genéticamente idéntica. ¿No? Cerebro, o sea, entiendo que es que cada tipo de cerebro trabaja dependiendo de las funciones que tenga. O sea, el cerebro reptiliano y los otros dos que me pareció súper interesante, si puedes. Sí, bueno, al final esto es un poco psicología básica, ¿no? Nosotros, en que veamos un cerebro en conjunto, siempre nos lo han explicado, dentro de ello conviven esas tres partes, ¿no? Entonces, lo que digo, ¿dónde viene la gran mayoría de los conflictos que nos pasan en el día a día? Pues es el cerebro límbico, ¿no? Que principalmente es donde está el hipocampo, hipotálamo, amígdala y demás. O sea, si yo estoy en un estrés mantenido constante, mi amígdala va a estar constantemente activada. Claro. En el momento en el que están las amígdalas, que tenemos dos, activadas, eso hay una ruta neuronal que se desconecta con el neocórtex. Quiere decir, si yo tengo que procesar una emoción y darle una respuesta lógica, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuanto más hipertrofiada tenga la amígdala, menos respuesta racional voy a tener. ¿Qué significa? Que si yo en el día a día vivo estresado constantemente, voy a tomar malas decisiones. Malas decisiones en el trabajo, malas decisiones en pareja. Bueno, eso yo creo que lo verá todo el mundo en el tráfico. O sea, que tú metas un poco el morro y un tío te insulte y tal, eso es hipertrofia de la amígdala. O sea, eso es un signo. Bueno, ha citado a Marian Rojas, habla mucho de eso. Y demás. El problema es que, como un poco llevando un poco a lo de la psiconeuroinmunología, eso no se queda ahí. Es que si yo activo esa respuesta, que es la famosa respuesta lucha-huida, va a generar una química en mi cuerpo. Claro. O sea, no se queda en el cerebro, ojalá se quedara ahí. El problema es que esa química, o sea, todas las células de nuestro cuerpo no saben quién somos, no saben qué es lo que queremos, nacen para tener una identidad propia, desarrollar una acción. Una es una célula del riñón, otra el intestino, otra una respuesta inmunitaria y es un linfocito. O sea, ellos responden a estímulos. Entonces, en el momento en el que hay una respuesta del cerebro al resto del organismo, ellos van a actuar en función a eso. ¿Cuáles son las moléculas que generan eso? Se llaman neuropéptidos. O sea, cuando tú piensas y tienes una emoción, se genera una química en el cuerpo. La habrás escuchado ese término. Pues a nivel científico, porque no me gusta ponerme técnico, lo que quiero es que a la gente le llegue el mensaje, se llama neuropéptido. Hay casi 300 y pica moléculas. Cada año descubren una. Y eso que hace, viaja por la sangre y donde llega, donde hay un receptor en una célula, entra. Entra, modula y le da la información. Haz esto, haz lo otro y demás. Entonces, si yo vivo constantemente en ese estado emocional de estrés, de lucha-huida, todo mi organismo va a responder a lo mismo. ¿Qué significa eso? Pues ahora entramos, si quieres, en eso. Lo importante que es tener un organismo tranquilo y en paz. Si yo tengo mi organismo constantemente en lucha-huida, es muy difícil que yo no desarrolle un cáncer. Es muy difícil que no desarrolle una enfermedad autoinmune, es muy difícil que no tenga una migraña, es muy difícil que no se me caiga el pelo, es muy difícil que tenga un descanso de calidad, es muy difícil que trabajo mucho el aparato digestivo, que tenga digestiones de calidad. Aquí viene colon irritable, todo este tipo. Sí, todo esto ahora está tan de moda. ¿Por qué? O sea, esta parte es como que el ser humano espera a que le salga una enfermedad o a que le salga, por ejemplo, de la piel que dijiste, o alguna patología, espera, ok, ya me salió, estoy enfermo, me pasa esto, voy a ir a un especialista que me trate. ¿O es en sí por la evolución, por cómo hemos evolucionado, o por qué razón tenemos que llegar al punto de estoy mal,
estoy mal psicológicamente, mentalmente, o estoy mal físicamente para tener que ir a un especialista y decirle, oye, me siento así, ¿cómo puedo solucionar esto? Volvemos otra vez al cerebro. Al cerebro en el sentido de que el cerebro reptiliano siempre te va a pedir que no te muevas. Okay. De hecho, ahora mismo, entre una persona que pesa 80 kilos, como en mi caso, una persona que pese 140 kilos, si nos encerran a los dos en un trastero, ¿quién va a sobrevivir más? Él o yo. Claro. Él. Mi cerebro reptiliano busca eso. Yeah. Muchas calorías, acumular grasa. Aunque eso no me vaya a dar mi felicidad ni me sienta a largo plazo bien, pero él está preparado para mi supervivencia. Y él sabe, pues volvemos otra vez a la evolución, sabe que ahí es donde viene el gen ahorrador hay gente que lo tiene más, por eso hay gente que engorda más, otros menos. O sea, como hemos pasado tanto hambre como especie, nuestro cerebro reptiliano lleva esa información y lo que quiere es guardar. Claro, al final llevado a lo nuestro dices, claro, yo tengo que luchar contra ese cerebro reptiliano. ¿El cerebro reptiliano qué dice? ¿Para qué vas a ir a ver a Luis? Si Luis te va a decir que esto, porque él sabe que Luis le va a dar trabajo. Le va a decir, no está, sí, la mayoría de la gente sabe que no está haciendo bien las cosas. Claro. Y sabe que no se encuentra bien físicamente y psicológicamente. Eso del gordito feliz no existe. Y yo lo puedo explicar a nivel fisiológico, a nivel de neurotransmisores y tal. Otra cosa es que tú seas capaz de compensar en tu vida y tengas una vida tal, pero puedes ser más feliz. Y no es porque el estigma de que porque seas gordito tengas que ser. No tiene nada que ver, es a nivel bioquímico en el cuerpo, a nivel de neurotransmisores. Entonces, puedes ser más feliz. Y de hecho, vas a ser más feliz en un montón de áreas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no. Podemos decir, joder, eso es que el médico nos joder, una consulta cada 3 horas, el especialista me ve cada 6 meses. Que claro, es que el sistema está tan mal. No, tío, o sea, es que tú tampoco quieres dar el paso y prefieres ir al médico tradicional que te dé una pastillita o te haga una prueba. Tú sabes que dices, bueno, estoy haciendo algo y eso a mí me da calma, pero a la vez sabes realmente que ese cambio no va a entrar en ti. Entonces, hay mucha gente que llega a mi consulta, yo cuando hago la revisión no han hecho absolutamente nada. Y gente con muchas complicaciones. Yo trabajo con gente con esclerosis múltiple, con fibromialgia, pacientes oncológicos, o sea, cosas complicadas. Dices, o sea, que ya la vida te ha zarandeado. O sea, si no eres capaz de tomarte un magnesio para suplementar, de hacerte respiraciones, ¿de qué vamos a hablar del resto? Yo quiero preguntarte aquí, o sea, tocando la parte de los cerebros, de cómo nuestro cuerpo, nuestras neuronas responden a lo de acción-reacción, digámoslo así. Yo entiendo también por esa parte entonces que nuestro cerebro primitivo lucha todos los días con nuestro cerebro lógico en cuanto hacemos las tareas del día a día. Por ejemplo, el instinto de sobrevivir o, por ejemplo, el instinto de hacer una tarea de la manera correcta o de la manera lógica. ¿Estamos en continua lucha con nuestros cerebros, digamos? Constantemente. Constantemente. O sea, la información siempre viene de manera aferente, o sea, hacia arriba. O sea, tú tocas esto y quema, tú no te das cuenta, pero te has pegado el dedo. Eso llega a la médula, no llega ni al cerebro y tú de manera automática levantas la mano. Eso te habrá dado cuenta 1000 veces. O sea, la respuesta del cerebro primitivo, inconsciente, es muchísimo más rápido que la del cerebro lógico y racional. Por eso siempre va de arriba a abajo. ¿Qué pasa? Que tú sabes que esa información siempre llega. Yo que sé, por ejemplo, yo he llevado haciendo ayuno intermitente desde el 2010. Ahora se ha puesto tan de moda. Yo, bueno, ahora hablamos de ello, pero yo había días que digo, pero si es que yo tengo hambre a las 12 y tal. Me llegaba claro, el cerebro reptiliano dice, espera, que tengo hambre. Pero en mi corteza prefrontal dice, espera, que tienes que habituar a tu grelina y tu leptina, que son las hormonas de saciedad y hambre, a un horario y mantenerlo. O sea, siempre va a haber una respuesta hacia arriba, lo que te he dicho de la orina. Te habrá pasado 1000 veces que tú te estás orinando o necesitas ir al baño, pero no es el momento. Y tú coges, algo que tengas un problema de salud, y tú eres capaz de controlar. Claro, eso vuelve hacia abajo y le dices, para. Entonces, por eso es tan importante el desarrollo de ese neocortes y que haya esa neurogénesis. O sea, siempre ha dicho que, bueno, que al final cada día mueren no sé cuántas miles de neuronas y tal, pero también puedes generar, o sea, ahora se ha descubierto en neurociencia que sí que puedes generar nuevas neuronas, sobre todo pues eso a nivel de hipocampo, corteza, o sea, bueno, pues hay cosas que se pueden hacer, ya no por no llegar a una demencia y tal, sino por eso llegar a una lucidez con 80, 90 años y decir, joder, que estoy hablando con mi nieto y sé de lo que estoy hablando. Es que tal, no sé qué es más importante, si la lucidez mental o la física. Entonces, intentar buscar ese compendio de los dos, pero siempre vas a tener una lucha respondiendo tu respuesta, que al final me he ido un poco por las ramas. Siempre hay una lucha constante. O sea, cada cerebro está preparado para un tipo de cosas. O sea, tú estás ahora mismo haciendo una digestión, respirando, tú no te estás dando cuenta.
sea, eso lo está haciendo el cerebro reptiliano. Está luchando contra una bacteria, está generando colágeno, está buscando glucosa. O sea, él está haciendo eso. Claro, si nosotros, con nuestro neocortes, que va muchísimo más lento, tuviésemos que hacer todo eso a la vez que hablamos, sería imposible vivir. El budismo. Y eso te quiero preguntar, o sea, ¿qué te llevó a ti a hacer este curso, a interesarte por eso? Sí, bueno, a ver, hacer un inciso. A ver, yo siempre digo que es fácil ser fuerte cuando no hay que ser fuerte, estar tranquilo cuando no hay que estar tranquilo y tal. Al final, yo estuve haciendo hace muchos años terapia porque siempre me gusta mucho la psicología. Un psicoterapeuta argentino, y hacíamos psicoterapia, y me decía, tú no sabes la cantidad de lamas que me han venido aquí que se drogaban. O sea, ¿de lamas? De lamas, gente. Sí, lamas, de budistas y gente. Vale, ok. Y me quedé, o sea, porque a mí siempre, wow. O sea, dice, no, Luis, o sea, tú tenemos mucha amistad y tal, claro. Dice, o sea, los mecanismos de compensación del cerebro, o sea, son potentes, o sea, no es tan fácil. Claro. Lo que pasa es que, claro, un lama en un templo donde realmente se levantan a cocinar y tal, que me parece brutal porque dejas tu vida al lado de todo, o sea, al final la vida, joder, tiene cosas tan bonitas y Dios, oye, lo dejan, para mí es chapó, admirable, ¿no? Pero claro, ese lama metido en la M30 a las 8 de la mañana, con un jefe que le está gritando, con el Euribor subiendo, con 2 niños pequeños que tiene que duchar y tal... Complicado. Habría que ver el entorno. Sí. A ver si tenemos esa paz de estir, porque ya me pasa. Yo hago una meditación, yo hago meditación hace muchos años también y salgo, claro, cojo el teléfono, tengo 40 cosas que gestionar, ahí tal. Y claro, de repente, bueno, tú intentas, ¿no? Llevar esa parte, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Pero llevaba eso, sí que para mí tiene toda mi admiración, y sobre todo que es gente muy culta. La gente lo lleva solamente al tema religioso, de hecho es gente que no para de estudiar. ¿Sabes? O sea, yo lo estoy haciendo con el Lama Rinchen si quieres buscar por YouTube y demás. Sí. Es un tío, es un portento, tío súper humilde, es un tío, bueno, a cada uno le resuena a alguien, ¿no? Y claro. Di con él hace años y bueno, me encantó. Y verdad que al final yo no he tenido una vida fácil, porque bueno, me fui muy pronto de mi casa y bueno, por circunstancias familiares. Sí. Y me he tenido que hacer mucho a mí mismo y eso me llevó a, bueno, pues a ir buscando herramientas psicológicas, que bueno, cuando estudié lo de coaching y tal, y bueno, pero muchas veces no era para ayudar a nadie, era para entenderme yo. Claro. Ahora ya con los años me está sirviendo para poder ayudar a la gente, pero porque yo he probado que esas herramientas funcionan. ¿Crees que las leyes de la atracción son tan importantes como se suelen decir? O sea, quiero por ejemplo atraer riqueza mental, voy a estar todo el rato aprendiendo, formándome, entendiendo que tengo que seguir aprendiendo cosas para llegar a un punto en el que decir, ok, sé esto, pero ahora que sé que sé esto, tengo que aprender más, para ir todo el rato como que teniendo más experiencia y teniendo más información. Sí, a ver, esto lo que hemos hablado también al principio, todo se coge, se manipula, me lo llevo a un lado, me lo llevo de otro. Claro. A ver, hay una parte que primero, nosotros somos un ser energético, ¿vale? Y ahora vuelvo a la pregunta. Nosotros emitimos y recibimos información energética. Yo ni soy cristiano, soy ateo, o sea, no tengo una religión, pero sí sé ya desde la ciencia que nosotros cuando nos dejemos de cuerpo físico no se acaba ahí. Claro. Nosotros, de hecho, un cuerpo físico tú lo puedes medir, lo que pierde es la energía, ¿no? Entonces, eso se mide. De hecho, el corazón tiene un campo electromagnético que llega a 1,5 metros. O sea, eso se mide con herramientas. Yo las formaciones que tengo lo desarrollo porque lo desarrollo todo de la ciencia, para que la gente entienda que se puede unir espiritualidad y ciencia. Y eso existe, y hay máquinas, y se ha medido, y hay experimentos, y aparte de que yo me he leído un montón de libros de experiencias cercanas a la muerte, todo el mundo habla el mismo patrón, porque es lo único que podemos hablar empírico. La gente te dice, bueno, es que eso no se puede medir. Claro, es que nosotros vivimos una dimensión con las herramientas que tenemos en esta 3D, no puedo medir algo que sea de 11 dimensiones. La teoría de cuerdas, todo este tipo de cosas, pero yo creo en ello y sé que está ahí. Entonces, el que tú cuides esa información que te llega y la que tú emites, también depende de ti. Tú eres un receptor y un emisor. Entonces, si tú eres capaz de tener un mensaje adecuado y captar, yo entiendo que la información fluye. Ahí hay un científico que podéis echar un ojo también, se llama Garnier, que le hizo experimentos. Él dice que la fase antes de conciliar el sueño, hay como 5 minutos ahí, los que si tú eres capaz de mandar ese mensaje de la información que quieras, como que mediante... la amígdala, le voy a decirte otra vez, me saldrá la palabra. Bueno, una parte del cerebro llega, la canalizas y como que al día siguiente te viene ese input, ostras, me ha venido el mensaje. Es a nivel espiritual. Y luego a nivel
del día a día, lo que te digo, la ínsula, el aparato cingulado anterior y demás, se va a fijar en tu entorno siempre en lo que tú prestas atención. Claro. Si tú tienes claro tu reto, como por ejemplo tú pues, he desarrollado un podcast que le he puesto cariño y quiero que esto salga adelante, si tú tienes un foco es muy difícil que al final no pasen las cosas. Lo que pasa es que en el camino pues realmente no te lo crees. Pues nosotros tenemos nuestro enemigo interno, ¿no? Claro. Nuestra peor, y es que tal, pero si tú tienes claro tu rumbo y sabes qué tal, te va a ir llegando información. Quiere decir que al final, no quiere decir que al final no pasen cosas, porque pasarán cosas que, pero la ley de atracción creo que va un poco por ahí. ¿Qué tanta importancia tiene el sueño en nuestra vida? O sea, ¿por qué es tan importante descansar? O sea, me gustaría hablar un poco de eso. Pues es lo que te digo, para mí mi consulta es la piedra principal, porque sin descanso no hay nada. O sea, en el descanso, en el sueño es donde pasa todo lo importante. Reconstrucción, sistemas. Entonces, si tú no tienes un descanso de calidad, así que hablamos un poco de la higiene del sueño y demás, es muy difícil que tú abordes el día siguiente de una manera fuerte y con calidad. O sea, por la noche pasa lo siguiente. Bueno, el ciclo funciona muy rápido, resumido. Tú a las 6:30 de la mañana tienes un pico de cortisol para que todos nos despertemos. Los hombres normalmente tenemos hasta una erección sobre las 7:30, porque hay un pico también de testosterona y eso va ligado a catecolaminas, ¿no? Adrenalina y dopamina, ¿no? Esas son las hormonas que nos hacen enfrentar el día, movernos. Eso a media tarde, después de comer, va bajando y va entrando la serotonina, ¿vale? Que es la que nos da un poco la paz, la tranquilidad. Y a raíz de la serotonina entra la melatonina. La melatonina es la hormona que nos mete en el descanso, pero no es solamente el descanso, sino la que nos ayuda en un montón de fases importantes para nuestra salud. ¿Qué pasa? Si yo, esto es, lo trato también en el curso y lo hablo mucho, la cronobiología es muy importante del organismo. ¿Por qué? Porque nosotros por nuestro nervio óptico, aunque tú tengas bajada la presión, entra un poco de luz, te va a entrar, él ya detecta que es de día. Claro. Si nosotros no vamos buscando esos biorritmos internos, tu cuerpo ya empezamos a desfasarlo. O sea, nosotros, por ejemplo, la fisiología lo que dice es que nosotros deberíamos comer, pues vamos a lo mismo, a nivel evolutivo, 2-3 veces al día en una franja horaria y dormir en otra franja horaria. ¿Qué pasa? Si yo ceno tarde, me acuesto tarde y tal, ya las fases, por ejemplo, de metilación del hígado ya empiezan a ir mal. Fase de tiración donde, claro, durante el día tú lo que estás es en lucha o huida dentro de una moderación. Haces tu deporte, tu trabajo y tal. Por la noche necesitas quitar todos esos residuos que se han ido generando y generar nuevos, ¿vale? Todos los neurotransmisores como dopamina, serotonina, todo eso se genera por la noche, sobre todo en la fase profunda del sueño. Hay fase ligera, REM y fase profunda. Entonces, si yo no tengo un descanso de calidad, esos neurotransmisores que son los que me tienen que hacerme levantarme, enfrentar el día, no lo voy a tener. Ya empiezo mal el día. Entonces, claro, es muy difícil que yo enfrente un día cuando esa fase no hay. Luego, por supuesto, lo que pasa en el descanso, que es importantísimo, es que los dos hemisferios se hablan, izquierdo y derecho, mediante el cuerpo calloso, la fase REM, que si alguna vez has visto a alguien, verás que la pupila se mueve muy rápido. Eso es que está habiendo una información entre el hemisferio izquierdo, el racional, y el emocional, el derecho. ¿Vale? Yo soy zurdo, va al revés, pero normalmente es como que se hablan durante el día, el izquierdo, está hablando y el derecho. Entonces, en esa fase REM se habla, entonces fluye esa. O sea, tú, por ejemplo, durante el día tienes un problema súper importante, no sé qué tal, y en esa se ha juntado la racionalidad de ese problema con la emoción que has generado. Ahí se unen. Y se le intenta dar un procesamiento. Si no tenemos ese REM de calidad, pues es más difícil, ya me voy a levantar con el problema, sin la respuesta, agobiado, etc. La pregunta aquí sería, ¿cuánto es lo recomendable que tú dirías, esta es la cantidad de horas que tienes que descansar para al día siguiente estar, o sea, empezar el día bien, como tú dijiste, y empezar el día en equilibrio? Y las horas recomendables. A ver, lo que dice la ciencia al final, pues entre 7 y 8 horas. También depende si haces deporte o no. Si eres una persona muy deportista, necesitas un poco más de horas porque al final tienes que recuperar esos daños. Pero vamos, para mí el umbral, yo intento marcarme siempre 7:30 a 8 horas. Yo sé que a veces es difícil, pero sí que por debajo de 7 horas se encienden los warnings. Y te voy a explicar una cosa que es lo siguiente. La fase del sueño suelen ser 90 minutos. ¿Vale? 90 minutos, la fase completa del sueño. O sea, solo duermes 90 minutos. Claro, 90, o sea, se va repitiendo. Vale. Por eso dicen que las siestas largas no son buenas. O sea, hay que intentar, o sea, tú empiezas, te estás relajando, sueño ligero, fase REM y sueño profundo. Y esos son ciclos que se van, eso se termina, ya no entras en la fase ligero, pero se va repitiendo. Entonces,
Por eso dicen que es mejor despertarte cuando esa fase ha terminado, no con el despertador, porque claro, si te pilla en sueño profundo, te levantas sobresaltado porque claro, no ha terminado. Entonces, si tú eres capaz de acostumbrarte a una franja de horaria, vas a acostumbrarte a levantarte siempre cuando, si tienes un poco de margen. Yo, por ejemplo, tengo margen porque siempre en casa, antes de irme a trabajar o si tengo consulta, tengo cosas que hacer. Entonces, pues tengo el despertador por si acaso, pero tengo un margen en el que yo me despierto casi de manera natural y eso es lo más idóneo. Y entonces, aquí partiendo de lo que dices del deporte que también te ayuda, ¿cómo influye el deporte en nuestra salud? O sea, ¿cómo le podrías tú decir a una persona el deporte tiene tanta importancia en tu vida y en tu salud que es una de las claves y uno de los pilares más importantes que tienes en tu vida? Pues yo siempre digo que la piedra, la pastillita que se hubiesen inventado las farmacéuticas sería más multimillonaria de lo que son. Vale para todo. Psicológico, físico, o sea, el deporte es muy amplio, ¿no? O sea, pero bueno, focalizando lo que te digo, siempre teniendo una buena base aeróbica, la que hagamos que nuestro aparato circulatorio funcione, teniendo una buena parte del entrenamiento de fuerza que nos haga tanto mantener la masa muscular como intentar generar algo de hipertrofia y generar, porque no es solo la masa muscular, es la masa ósea, son tendones, son ligamentos, y porque la masa muscular es crítica. Crítica. O sea, lo que te digo, a nivel de salud, para mí, cualquier patología, me dices, da igual la que me digas. Es que si tú un paciente encamado como los que yo tengo oncológico, le tienes con 40 kilos, no puede moverse. Vale, pero es que a la vez ese señor va a tener peor resistencia a la insulina, va a tener menos neurotransmisores que le van a hacer salir de la patología. O sea, es que va todo ligado. Y luego tenemos un órgano con el hígado que es súper importante, que es el páncreas. Y al final hay una pandemia de resistencia a la insulina, que es diabetes, lo que al final acaba en diabetes tipo 2, no la 1, que es autoinmune. Y un órgano importantísimo para regular la insulina del cuerpo es el músculo, la masa muscular. ¿Por qué? Porque no necesita de la insulina para coger la glucosa. Glucosa y el resto de transporte. Entonces, hacemos trabajar menos al páncreas. Y luego a nivel de salud, ya te lo he dicho, pues tema de BNF, neurotransmisores, modula el sistema inmunitario. El sistema inmunitario va de la mano del sistema hormonal. O sea, sistema inmunitario, hormonal y sistema nervioso central están constantemente en acción. Tú tienes una herida, va a haber corriendo el sistema inmunitario, va a generar una inflamación. El sistema, o sea, ellos están constantemente en tal. Entonces, las mioquinas que genera mucho la masa muscular regulan mucho estos sistemas. Es como que al mensajero de Amazon le compras una furgoneta mejor, un teléfono mejor, le echas gasolina a la furgoneta, entonces o sea, todo funciona mejor. Y luego ya te digo, a nivel, pues ya lo que ya sabe la gente, obvio, por no entrar en ello, endorfinas, te vas a sentir mejor, vas a tener mejor autoestima, te vas a mover mejor porque tienes una masa muscular. Como tienes mejor masa muscular, vas a llegar a un proyecto que te digan, vas a ir al gimnasio porque cada vez te sientes mejor, te vas a poner un vestido y vas a decir, joder, si es que entonces, todo va ligado, es como una espiral positiva. Entonces, y luego la sensación de que cuando volvemos al descanso vayas a entrar en la casa, en la fase de relajación, vas a estar tan cansado que claro, aunque hayas venido con ese estrés del día, que esto sí que es un mecanismo de compensación positivo, porque tú dices, yo tengo un estrés del día y el cuerpo espera eso, que tú te vayas a una cinta y corras, que tú cojas y saltes, que tú cojas una barra con 20 kilos, porque él es lo que espera. Dice, me has pedido un mecanismo de acción y ahora te doy lo que tienes, aunque sean 6 horas después. Lo que no entiendes es que te metas en la cama con esos mecanismos de acción. Entonces vas a ver que vas a entrar mejor en el descanso, que al día siguiente ese problema que tienes en el trabajo lo vas a enfocar de otra manera y luego vas a tener más vitalidad y vas a hacer lo que te he dicho antes del árbol, llegar a los 70-80 con una buena longevidad. Yo te quería preguntar, bajo tu experiencia y bajo lo que tú has tratado con pacientes, ¿qué tanta importancia tiene la vitamina D en nuestro día a día? Pues mira, antes de nada voy a hacer un tip a un libro que me encantó de María Hernández o Fernández, creo que es, Vitaminados. Habla de la vitamina D, es una delicia, ella creo que es compita también, nutricionista, y pone luz a lo que muchas veces nosotros, ¿no? Cuando estudiamos nutrición parecía que la vitamina D era lipotóxica y hay que tomar una dosis porque si no parecía el diablo, ¿no? Y bueno, se ha ido viendo con los años que no es una vitamina, sino que es una hormona. Una hormona es... O sea, todas las células de nuestro organismo tienen receptores a la vitamina D, será por algo.
Y es importantísimo en todo, procesos inflamatorios, en sistema inmunitario, por eso, lo que ya conoce todo el mundo, a nivel óseo, como hemos comentado antes, a nivel del cerebro, lo que digo, por mitocondrias, o sea, es brutal, para no alargarnos mucho, pero una función que destacaría importantísima, que a mí me importa mucho, sobre todo en consulta, y creo que es importante, hace una acción importantísima, y es que trabaja con los linfocitos T reguladores. Lo que hemos dicho antes, eso hablaremos en otro podcast si quieres, lo importante que es el sistema inmunitario, y tal, pero tenerle en calma. Entonces, el sistema inmunitario, cuando va a atacar, muchas veces ataca de más. O sea, como pasó en el COVID, ¿no? Hay una respuesta inmunitaria con una cascada de citoquinas y demás, inflamatoria brutal, y no sabe modular. Es como dice, bueno, yo no sé, me he calentado y he invitado a mi cumpleaños a 100 personas. Joder, pues tenía que haber sabido que en mi casa entran 20, ¿no? Pues la vitamina D modula a esos linfocitos T reguladores, que son como el que regula y habla con los linfocitos para decirle, tanto su SNK, natural killer, decir, oye, para o ataca, pero no solamente para cuando no tienes que atacar. O sea, en un sistema inmunitario alterado, cuando hay una enfermedad autoinmune, le tenemos que decir, oye, relájate, que estás atacando demás, pero cuando hay una infección o una bacteria o un tema oncológico o tal, ataca. O sea, el linfocito T regulador es muy importante y la vitamina D es una función que regula mucho. ¿Qué pasa? Que llevado luego a clínica y al día a día, el problema es que la micronutrición no es tan fácil. No es que funciona o no funciona la vitamina D, sino depende de la dosis. Como el magnesio, yo me tomo 200 miligramos de magnesio y digo, pues sí que estoy igual. Claro, es que lo mismo necesitas 800. Pues la vitamina D, el problema es que, por ejemplo, para la gente ya con patología, con inflamación y demás, se ha descubierto que la dosis tiene que estar por encima de 50, 60, 70, mientras que en la analítica en los laboratorios pues siempre nos dicen que si estás en 30 está bien. Eso es un valor residual que nos sirve, pues eso, para la absorción, para fijar el calcio junto a la vitamina K2, que es la que lo fija en los huesos y tal. Pero a nivel clínico y de salud no es suficiente. Entonces, necesitamos una exposición potente a la luz solar, que es muy complicada en la mayoría de la gente, y por tanto necesitamos una suplementación. ¿Vale? La vitamina D es baratísima, la D3 con K2, que es lo que yo recomiendo. Intentar exponernos al sol, sí, todo lo que podamos, con mesura, con cabeza, pues luego ya empezamos con los cánceres de piel y demás. ¿Yo qué recomiendo? Exponerse durante todo el año. No llegar a las vacaciones y pongo como un lagarto, me quemo, tal, porque al final eso no sirve. Sino ir exponiéndote gradualmente durante todo el año y luego aún así ir viendo con tus analíticas en qué niveles manejas. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que se come el estrés, la vitamina D y el magnesio. Si yo encima yo puedo tomar el mismo sol que tú y suplementarme igual y aún así salir en mi analítica en 25 y el otro en 45. Claro. ¿Qué hábitos tú le podrías recomendar a las personas para que ellos hagan, para que en su día a día vaya todo, digamos, normal, vaya bien? Yo no soy ejemplo de nada, tampoco. Una cosa es lo que se dice, ¿no? Y otra, a ver, intento tener una coherencia de vida, ¿no? Pero que soy humano y que me equivoco y que hay cosas que no las hago bien. Es verdad que lo que son los hábitos epigenéticos a nivel de nutrición, entrenamiento y tal, lo llevo muchos años haciéndolo y lo tengo muy instaurado en mi vida y es mi forma de vida. No me cuesta hacerlo, lo hago, para mí es cómodo. La parte psicológica y los hábitos de reseteo que decimos, pues cuesta más porque, bueno, la vida te viene con eventos y cuando piensas que estás en el escalón 3 vuelves al 1 pero bueno, un poco mi día a día, bueno, yo me despierto, como he dicho, yo hago ayuno intermitente, nunca desayuno, voy a trabajar, la primera comida que hago la suelo hacer hago un ayuno entre 15, 16, 17 horas sobre las 2 o las 3 de la tarde. Intento ser flexible, cuando ya tengo hambre como, si puedo, también me lo permite el trabajo. No vuelvo a comer nada hasta la noche. Ya en la noche pues meto mi fibra, mi verdura, mi proteína restante, mi grasa de calidad y demás. Entre medias, mi entrenamiento lo fijo. Tengo la suerte de tener un gimnasio propio en casa y al final me da versatilidad. Lo que pasa es que cuando me toca estar fuera de casa y tal, pues pero yo intento fijar mi agenda siempre dejando un hueco para mi entrenamiento. Yo entreno 5 o 6 días en semana, ¿vale? Media hora, 35 minutos. Luego tengo mi parte aeróbica, pues si monto en bici, juego al pádel. Bueno, pues, hay un día que hago un tipo de rutina HIIT, o sea, lo que cada uno. Luego la parte que llevo de entrenamientos y demás, también tengo un desgaste ahí importante aeróbico, pero bueno. Y luego, cuando llego por la noche, antes de cenar y demás, suelo hacer mi meditación. 25 minutos, media hora, 20 minutos, antes de que me pegue mi mujer y me esté dando voces. La verdad que la pobre me lo respeta bastante.
Y nada, por la mañana levantarme, como he dicho, hago mis agradecimientos con mis respiraciones y demás. Al acostarme vuelvo a hacerlo, igual que lo hago en meditación. Si tengo un día muy torcido, pues hay días que me cuesta más y utilizo mis cuadernos de reflexión y si no voy en el coche en silencio haciendo pues un poco el reseteo mental. Y eso es un poco mi día a día. Luego el fin de semana me gusta salir a la naturaleza, si puedo. Me compré una casa que está cerca del campo precisamente con eso. De los planes que más disfruto es ir con mi mujer y mi perrita al campo. Me conecta, y podemos hablar también que ya se ha descubierto a nivel de ciencia lo importante que es modular el sistema inmunitario y tal, el contacto con la naturaleza. Si ya consigues en una superficie el grounding, ahora está tan de moda, ir descalzo y tal, brutal. Que te dé el sol, tal, bueno, brutal. Y bueno, pues ya te digo, luego si tengo que tomarme con amigos un vino o tal, intento trabajar esa parte social o con mi mujer, porque bueno, al final es vida y tal. Y bueno, los domingos trabajo por la mañana unas horas, me lo programo. Y el resto, pues eso es mi día a día, un poco aburrido, pero dentro de tal. Y nada, suplementación, pues siempre intento tener un buen antioxidante con la vitamina C, cuidar mucho la vitamina D con un multivitamínico. Mi magnesio por las noches y luego dependiendo voy ciclando a lo largo del año pues mis probióticos, clorela y espirulina también trabajo para el tema de metales pesados. Bueno, eso te da para otro podcast porque hay suplementación a nivel de salud. Y la pregunta es muchas veces ¿por qué tomas suplementación? Pues porque igual lo mismo. Ni la espinaca tiene el magnesio que tenía hace años, ni tal. O sea, los nutrientes, aunque no quieras, aunque comas muy bien y muy saludable y muy ecológico, pues nunca llegan muchas veces a ciertos requerimientos. Yo también es verdad que tengo una vida con una demanda física y emocional potente en el que necesito también cubrir más allá que una persona que trabaja en su casa y tiene un trabajo más sedentario. Y bueno, ese es un poco, no digo que sea el modelo a seguir, pero es mi modelo, a mí me funciona y no sé si soy el hombre más feliz, pero sí intento por lo menos intentar levantarme cada día y serlo, que es lo más importante. Y lo que sí le digo como mensaje final a todo el mundo, una frase que me tocó mucho de Wayne Dyer, que es un tío que en los años 80 hablaba de este tipo de cosas que he hablado yo, que dices, ¿cómo esta gente es capaz de llegar a...? Y decía, no te mueras con la música dentro. O sea, yo lo que recomiendo a todos tus oyentes es, solo se vive una vez. Una cosa que dice el budismo y el estoicismo, te vas a morir. Te vas a morir, todos nos vamos a morir. No lo dejes, porque no sabes ni cuándo te vas a morir, pero que te vas a morir es una cosa, eso sí que nadie sabe. Entonces, que se vive una vez, que intentemos salir de ese circuito automático de, bueno, mi padre era funcionario, yo soy funcionario, estudio esto, vida convencional, porque si es lo que te gusta, perfecto, pero si no, haz cambios en tu vida y es eso, no te mueras con la música adentro. Y porque hay un libro que me gustó mucho, Cercano a la muerte, que decía que le preguntaban a toda la gente que ya iba a morir qué es lo que más se arrepentía cuando iba a morir y decía de no haber hecho esto, de no haber hecho esto. Totalmente. Pues ahora estamos a tiempo. Ahora bien, después de este podcast me ha encantado, la verdad, o sea, más otra información que a mí me ha dejado loco, que me ha gustado mucho y que creo que a muchísima gente le va a servir de mucho.